Como notarán, estoy más gangosa de lo común. Quiero avisar que estoy enferma. Estás perdonada, que estoy Nadia. recuperándome de una gripe y por lo tanto por ahí se me corta la voz y vamos a tener que pausar un poco las comunicaciones. Bueno, como decíamos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de género, sexualidades y cine. Una película que ustedes recuerden en su vida, que no la pueden olvidar. Una película que siempre me pareció así emblemática fue Camila, de María Luisa Bember, ¿no? Creo que la primera vez que la vi por ahí no sabía quién era María Luisa Bember ni nada, pero ¿por qué, Dami? Sí recuerdo. Bueno, el final es muy, muy impactante, ¿no? Llamado, como para decirlo de alguna manera, entre los protagonistas, ¿no? Recordemos Camila, es la historia de Camila O'Gorman y esa condena a muerte que tuvo su romance con Ladislao Gutiérrez, y en la película, que está interpretada por Susupe Coraro y Manol Arias, ¿no? Este final que muchos recordamos. Tremendo el final ese. Sí. Más allá del fusilamiento, ¿no? Digamos, cuáles fueron las últimas palabras de ambos, ¿no? El diálogo que tienen entre ellos es así, una de esas películas para recordar. Tremenda también la vida de Camila O'Gorman y la de la directora. Hoy vamos a hablar un poquito de María Luisa Bember. Para empezar, tendríamos que reconocer que el cine es un lenguaje, ¿no? Es una manera de expresarnos, es un medio. No sé si están de acuerdo conmigo, pero... Pero así es definido, digamos. No, yo lo defino así. Para mí el cine se pueden oponer entonces acá unos lenguaje, cuantos. es una forma de decir algo, ¿no? Y si decimos que el cine es un lenguaje, debemos dar cuenta de quiénes hablan y qué dicen. O sea, si hablan preferentemente varones de qué clase, si hablan mujeres de qué lugar, de qué posición, y cómo lo dicen y qué dicen, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son todos los que hablan en el cine, no? Uh-huh. ¿Son los directores? ¿Son los guionistas? ¿Son las caras visibles que uno ve, digamos, los actores y las actrices? Entonces no solamente hablar es decir los diálogos, quizás, sino también dirigir las películas o escribir los guiones, como bien decís. Y en ese hablar, en ese lenguaje, ha sido predominantemente la voz masculina la que ha comenzado a decir algo en el cine argentino. Y sumado a esto también, bueno, ¿quiénes son los que administran, ¿no? estas expresiones artísticas o esta industria cinematográfica, uh-huh. ¿no? Si son poco visibles las caras de los directores y los guionistas, bueno, imagínense las de los productores, los que tienen que tomar las decisiones de qué proyectos se van a llevar a cabo o no, de qué proyectos se van a distribuir o no, de qué se va a pasar en los cines, etcétera, ¿no? Todo ese mundo que uno como espectador no tiene muy, muy escaso acceso, ¿no? Solamente por alguna noticia, por alguna referencia, o al contrario, por todo lo que uno ve que llega a determinadas pantallas y lo que no llega. Exacto, me estaba preguntando lo mismo, ¿no? ¿Qué llega y quién decide lo que llega? De hecho, si tenemos que pensar en la historia del cine argentino, el primer contacto con el cine en Argentina se tuvo por influencia de Lumière, ¿no? Porque habían mandado acá la posibilidad de realizar una producción, el contacto con una cámara. Ya hablar de los dispositivos es hablar de una historia vastísima en el cine y que involucra a más de las personas que vemos en la pantalla. Y además el cine como industria, a lo que es el Río de la Plata, digamos, llegó muy rápido, ¿no? Si el cine, así como tiene como fecha de nacimiento 1895, pocos años después, en Buenos Aires y en Montevideo ya había cines. Uno recorre las calles de Buenos Aires y Montevideo y se da cuenta de eso, ¿no? Uno lee, por ejemplo, va caminando por la Valle en la ciudad de Buenos Aires y lee en el piso los años en que se inauguraron los cines y la verdad que uno se sorprende, uno se llama la atención de que una rapidez, expresión artística o tecnológica tan reciente haya llegado inmediatamente a estos lugares del sur del mundo. Sí, llegó muy prontamente y muy rápido se empezó a producir acá también cine. Si queremos hablar del primer largometraje,
ya podemos encontrar ahí voces femeninas, pero en quienes participaban, en quienes actuaban. Los El personajes. primer largometraje argentino fue en 1914, Amalia, una novela basada en la novela de José Mármol. De José Mármol. Y estuvo dirigida por Enrique García Belloso. Y bueno, esta película después se volvió a hacer en el 36, pero bueno, ya con otras características. Pero en 1914 ya teníamos voces de mujeres en el cine argentino. En términos de actuaciones, desde ese momento se han recuperado muchísimas mujeres como actrices. ¿Alguna que ustedes recuerdan? ¿Qué les parece que una actriz que les haya marcado la infancia? Una actriz que vi muchas veces tanto en cine como en teatro es China Zorrilla, ¿no? Si bien todos sabemos que no fue argentina, fue una nacida en Uruguay, fue parte, creo que es parte de nuestra cultura argentina y rioplatense. No podemos dejar de nombrarla, querés decir vos, Dami. Por supuesto. No, y vastísima la trayectoria de China, y vastísimas las de muchas mujeres que yo recién revisando la información para este programa me di cuenta de lo importantes que han sido sus carreras a lo largo de la historia del cine argentino. Una de ellas, o dos de ellas mejor dicho, vienen también de otro ámbito, que es el tango, la música rioplatense. Estábamos hablando del Río de la Plata. La música rioplatense lleva a la pantalla grande a dos grandes también cantantes de tango, como Libertad Lamarque y Tita Merelo. De hecho, la primer película con hablada se llama Tango, y en ella actúan... Claro, la primera película sonora argentina. Sonora. Bueno, gracias que me corrijan. La primera película sonora argentina se llama Tango. Está disponible en internet. Es rarísimo que esta película de 1931, si mal no recuerdo, está disponible en internet y se puede encontrar allí. También tenemos que hablar de... bueno, a partir de ese momento la carrera de Tita Merelo fue increciendo, después la de Libertad Lamarque también, ni hablar, y tenemos que reconocer que muchas de ellas son actrices de teatro que devinieron actrices de cine. No, pensemos en los años 30, pensemos en la presencia del tango en Buenos Aires y las zonas aledañas, pensemos en el nacimiento de la radio, pensemos en el teatro. Hay muchas cuestiones que confluyen en una ciudad que crece a pasos agigantados, ¿no? Y en ese mundo y en ese contexto, bueno, el cine tiene su gran difusión. Recordemos, no existía la televisión todavía, ¿no? Empiezan estos inventos, ¿no? Se propagan estos inventos como el cine y la radio posteriormente, y bueno, todavía no estaba la tele, así que el tiempo libre, el acceso a esas obras en el tiempo de ocio era, bueno, algo generalizado. Tal cual. Y a partir de allí, entonces, empezó a crecer la participación de las mujeres en la pantalla grande, principalmente como actrices. Recién en 1970 es cuando una mujer puede llegar a dirigir una película. Fíjense todo el tiempo que pasó. No he indagado mucho en lo que tiene que ver con la técnica, con la escenografía. Sospecho que ha habido mujeres escenógrafas antes del 70, pero recién en el 70 es cuando las mujeres pueden de alguna manera dirigir una película. No de alguna manera, dirigen una película. ¿Quién es esa mujer, Nadia? La primera mujer en dirigir un largometraje, que ya había hecho cortos y había trabajado en televisión, fue María Herminia Avellaneda. Ella debutó en 1971 con Juguemos en el Mundo, que es una película con el guión sobre de María Elena Walsh. Después también tenemos otro largometraje que se estrenó en 1973, que es de Eva Landek. Ese largometraje es Gente en Buenos Aires, con Luis Brandoni. Esa también la escuché, la vi por la televisión.
muy interesante la Un película. Esa. jovencísimo Luis Brandoni. Son estas directoras son bien influenciadas por también el cine francés. Me parece que ha habido una vinculación muy importante entre el cine argentino y el cine francés a lo largo de su historia y no queda lugar a dudas de que esta influencia sigue hasta el día de hoy. Y por último, pero no por menos importante, otra de las primeras mujeres que ha asumido este rol de directora ha sido María Luisa Benberg, que ya hemos estado hablando de ellas con sus cortos Juguetes y El mundo de la mujer, que salen en la década del 70, pero ella en 1980 fue guionista en 1971 en la película Crónica de una señora, y en la década del 80 ya comienza su carrera como directora de largometrajes. Hay muchísima información con lo que tiene que ver con la participación de mujeres cis, estamos hablando en el cine, pero queremos traer la voz de quien nos puede comentar un poquito más respecto a el rol de la mujer en las películas que hablan de Tierra del Fuego. Esta persona es Agustín García Cerventi, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Agustín. Romina te saluda. Perdón, me agarró un ataque de tos ahí en la mitad del saludo. ¿Cómo estás, Agustín? Encantados de tenerte acá. Te llamamos porque sabemos que estuviste realizando una investigación o ahí indagando sobre las películas de Tierra del Fuego. ¿Es cierto esto? Sí, estamos trabajando con todas las películas que representan la Tierra del Fuego, que hacen, o sea, no son muchas, pero son muy interesantes porque van desde el año 50 representando el principio de siglo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la época actual. Bien. Y lo interesante... perdón. No, sí, perdón. Sí. Y lo interesante justamente respecto a este punto, cuando estábamos viendo las películas, nos sorprendimos porque el rol de la mujer está bastante tapado, por decir así, frente a los roles de los hombres. Y un dato puntual y particular, que es con un poco de horror y sorpresa, es que las mujeres por lo general en las películas compran su libertad. Esto es algo, o sea, lo compran de alguna manera, o con favores, o directamente con dinero. Inclusive hay una de la Coca Sarli, El último amor en Tierra del Fuego. En un momento de su filmografía empiezan a hacer películas en distintos lugares del país. Sí. Y recordemos que las películas de Sarli son de una mujer con, entre comillas, problemas sociales. Por lo general representa a una prostituta, y en este caso algo muy interesante es que ella representa a una diva. Ajá. que se exilia de alguna manera, que termina su carrera o elige terminar su carrera escribiendo sus memorias en Tierra del Fuego. En el comienzo de la película, no voy a contar el final, pero en el comienzo de la película ella firma o rompe un contrato o cancela un contrato que tenía con una persona por $125,000, o ahora no recuerdo bien la cifra, pero era una cifra de $100 miles, y no sabemos muy bien, porque no lo explica en la película, ella firma su libertad, o sea, paga estos $100,000 a una persona para rescindir un contrato que la tenía atada de alguna manera, que no se explica cómo, pero da a entender que, bueno, era un contrato de pertenencia, así parece. Y así igual con otras películas, donde hay otra que es prostituta, en La Tierra del Fuego se apaga, Negro del Fernández, muy muy interesante de la fotografía y de la historia también, porque mezcla de alguna manera todas las épocas, ¿no? De Tierra del Fuego nunca queda claro en qué años se está viendo. Claro. Pero también esta mujer es comprada, o el protagonista masculino paga a quien la tuviera de proxeneta,
y lo mismo compra su libertad, ¿no? Eso te iba a preguntar, Agustín, ¿cuáles son los caracteres o los personajes o las características de los personajes masculinos de Tierra del Fuego? Y la representación, por lo menos, que hay que aclarar una cosa que es interesante de ver. Las personas que filman o los directores no son de Tierra del Fuego, ni siquiera son de la región patagónica. Claro. O sea que es una representación o es una imagen que viene desde afuera, digamos, Claro. ¿no? De la región. No tiene contacto directo, o sea, viene y tiene una mirada de esto como algo exótico, desde el concepto de fin del mundo, o sea, manejando esos imaginarios y ese exotismo, por ejemplo, no sé, de pingüinos y ese tipo de cosas en la calle, ¿no? Cosas extrañas. Y la característica de los personajes masculinos siempre es un dominante, nunca es un héroe, no es un héroe positivo, Ajá. Es un héroe, es como una especie de héroe antihéroe, Sí. siempre está al borde de la ley, no termina nunca de ser integrado dentro de la sociedad. En la mayoría se da que, por ejemplo, para hacer un recuento, no son muchos, el personaje principal es un pirata, el otro personaje principal es un hombre que apareció de golpe en una casilla en el medio de Río Grande o de la Pampa Fueguina Ajá. y apareció y empieza a lidiar con la gente ahí, ermitaño, buscador de oro. Otro personaje principal es, bueno, un maderero, una persona que no se sabe cómo apareció de golpe, también empezó a trabajar la madera. El otro personaje es un trabajador de petróleo, también solitario, outsider, claro. O sea, todos tienen esa característica, ¿no? ¿Alguna de estas películas fue dirigida por mujeres o son todas dirigidas por varones? No, ninguna fue dirigida por mujeres. No, claro, hasta ahora que los estudiantes empiezan a hacer sus películas. Eso te iba a preguntar también un poco en tu rol de docente de la carrera de la licenciatura de medios audiovisuales. ¿Cuál crees vos que es la importancia de hablar de géneros y sexualidades en el cine? ¿O si es importante vos crees? Es importante primero porque nosotros al cine o a la representación, tanto teatral como la cinematográfica en particular, le damos una importancia como si fuera, no lo quiero explicar muy científicamente, pero es como si estuviéramos viendo un resumen, ¿no? Alguien que nos cuenta un resumen de las cosas como son y las ficcionaliza para que no sea tan extenso, científico, de corte documental, ¿no? Entonces aparece en las películas en particular esa sensación, el público entra dentro de la trama, se identifica con los personajes de alguna manera y a partir de ese juego de identificación psicológica, la vivencia del film es más, se vive como de otra manera, ¿no? Como claro. de lo emocional y lo sentimental y no tanto del pensamiento, de lo racional. Y por eso es importante hablar de género en ese sentido y seguir insistiendo y seguir trabajando los temas de género en el cine y poder mostrarlos, porque las personas entenderían las cosas como de otro lugar también, ¿no? Más desde el lugar afectivo, que es lo que a nosotros nos mueve en general, a tomar decisiones y hacer cosas en la vida, ¿no? Claro. O sea, si nos gusta o no nos gusta, es lo primero que nosotros, como seres humanos en esta sociedad occidental, nos movemos, ¿no? O sea, por lo emocional actuamos la mayoría de las veces. Entonces, el cine, como trabaja lo emocional, es importante tocar estos temas que son complejos y que están invisibilizados desde el cine, porque ahí nos da eso, ¿no? Ese acercamiento emocional al tema y un conocimiento desde lo emocional que falta cuando uno se hace un escrito, una noticia, claro. ¿no? Siempre lo vemos como algo lejos, como algo que está fuera de nuestro orden. Bien, Agus, ya para despedirte, y desde ya te agradecemos, ¿alguna directora de cine que te guste o algún director que trabaje sobre la temática, como para recomendar a quienes nos estén escuchando? Y hay una persona que se llama Bruce LaBruce, es canadiense, que es muy interesante lo que hace, trabaja con distintos géneros, o sea, desde terror hasta porno, pero tomado de una temática política, ya no siendo burdo, ¿no? Sí. Pero
agarrando los géneros y trabajándolos desde una perspectiva de género muy interesante. Yo creo que es uno de los más importantes que esté trabajando hoy desde esa temática. Después hay algunos que cada uno va tocando sus distintos guiones, pero todo depende del guión. Si eso no comercial, en fin. Claro. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho por la comunicación. Súper interesante lo que nos estuviste comentando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un buen programa. Gracias. Ahí escuchábamos a Agustín García Cerventis, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos comentaba un poquito sobre las películas que se han realizado sobre Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, pero no por directores fueguinos ni patagónicos, y comentaba también sobre los roles de género en estas películas. Muy particular también reconocer cuáles son las películas que se hacen sobre el interior del país y cuáles son los roles que se reconocen ahí.